Onshape introduce en esta versión el diseño de elementos de chapa metálica. Las funcionalidades incluidas en los par estudios multipieza, el diseño en contexto de ensamblaje y las herramientas de diseño de chapa metálica, todas ellas, trabajando juntas, hacen de Onshape una herramienta de diseño sin igual. Para crear una pieza de chapa metálica, abre un par estudio y selecciona Modelo de chapa metálica. Esta operación hace dos cosas. En primer lugar, define los parámetros por defecto de chapa metálica como el espesor, radio de pliegue, factor K, que se utiliza para determinar la longitud de pieza desarrollada. También puedes definir el tipo de esquinas y de desahogo por defecto. En segundo lugar, controla todas las siguientes operaciones de chapa metálica que se añaden a esta pieza. Existen tres formas de crear piezas de chapa metálica: convertir un sólido, extruir un croquis o dar espesor a una cara. Convertir un sólido es un modo muy eficiente para crear piezas de chapa metálica complejas. El material se añade a cada cara y puedes seleccionar si la chapa se crea interna o externa al sólido designado. Puedes seleccionar las caras a eliminar y las aristas a plegar. Esto determinará cómo se fabricará, así que selecciona las opciones más apropiadas. Cuando seleccionas una arista, se crea un pliegue. Selecciona otra arista y se creará una esquina con dos pliegues, una rasgadura y la condición de esquina predeterminada. Esta puede cambiarse para todo el modelo de chapa metálica en cualquier momento. Utilizando la opción esquina cerrada, se hace la pieza más sencilla de soldar después de fabricarse. Continúa añadiendo pliegues y rasgaduras hasta que todas las caras estén conectadas con la pieza de chapa metálica. Cada vez que se añade un nuevo pliegue, Onshape calcula la chapa desarrollada en segundo plano, de modo que si cualquiera de los pliegues añadidos no es válido, Onshape te lo indicará directamente. Puedes probar distintas combinaciones de pliegues y rasgaduras hasta que encuentres un resultado válido. Seleccionando la arista del frontal también se obtiene un desarrollo de chapa no válido, pero lo dejaremos de momento para ver algunas de las herramientas disponibles. En cuanto creas una nueva pieza de chapa metálica, aparece una pestaña en la parte derecha del área gráfica. Al pulsar en ella, se despliega un panel para mostrar la chapa desarrollada. Aquí puedes ver claramente el área de interferencia. Para ayudarte a navegar por la pieza y localizar las áreas que causan problemas, las aristas y caras destacadas en la chapa desplegada también se destacan en la vista 3D de la pieza plegada, y viceversa. Además de la chapa desplegada, hay dos tablas, una para pliegues y otra para rasgaduras. Puedes mantener este panel desplegado mientras diseñas, de modo que instantáneamente compruebas si la pieza se puede fabricar. Para solucionar la interferencia, simplemente editamos los pliegues que se han añadido al crear la pieza de chapa metálica. Deseleccionamos los pliegues inapropiados y probamos con alguna otra combinación. Este conjunto de pliegues ofrece un resultado válido para la chapa desplegada. Pero es posible que no quieras dejar la soldadura visible para el usuario final, de modo que pasaremos la rasgadura al centro. Esto creará una pequeña holgura en la intersección, que podremos solucionar posteriormente. Por último, repetimos los pliegues en el otro lado, y la chapa desplegada estará finalizada. Como este diseño necesita una tapa, vamos a mantener el sólido base para reutilizarlo más adelante. Ahora añadimos algunas bridas. Las bridas se pueden añadir a cualquier arista recta abierta del modelo de chapa metálica. La arista que selecciones, interior o exterior, es indiferente. La longitud de la pestaña se mide desde el extremo hasta la arista virtual. Puedes definir la alineación de la brida, interior, exterior o medio, y la distancia, ciega hasta una entidad o equidistante de una entidad. Mantén la opción inglete automático si vas a añadir más de una pestaña. El radio de pliegue por defecto se obtiene del modelo de chapa metálica y el ángulo de pliegue indicado es de 90 grados. En cuanto seleccionas otra arista, ambas pestañas se cortan inmediatamente a inglete para evitar interferencias y el desarrollo de chapa metálica también se actualiza. Puedes añadir tantas pestañas como quieras en la misma operación y crear piezas de chapa metálica complejas en cuestión de minutos. Una vez que todas las pestañas se han añadido,
no es necesario ir a comprobar la chapa desplegada, puedes verla ahí mismo. Vamos a echar un vistazo a lo que podemos hacer con las tablas. Cada pliegue se muestra con su número de orden, radio y ángulo. Puedes cambiar el orden de los pliegues, modificar los radios o convertirlo en una rasgadura. Al cambiar el radio de un pliegue, automáticamente se solucionan todas las esquinas y la chapa desplegada, por supuesto, también se actualiza. Esto te da completo control sobre cualquier aspecto del diseño de tus piezas de chapa metálica. Para cada rasgadura, puedes decidir si las aristas simplemente se tocarán o si uno de los lados se sobrepondrá al otro. Simplemente busca la rasgadura que desees y selecciona una de las opciones. La tabla de pliegue contiene todos los pliegues del modelo, haciendo más sencillo redefinir los radios de pliegue y definir el orden de plegado. La operación de esquina permite redefinir el tipo de esquina por defecto. Puedes cambiar el tipo de esquina y también la escala en los tipos rectángulo y redondo. En este caso seleccionamos el tipo simple. También se puede modificar una rasgadura o junta utilizando la operación Crear junta. Esta operación funciona de modo similar a la tabla de rasgaduras, dándote la opción de crear una junta de arista o una junta a tope en ambas direcciones. Terminamos este modelo creando una nueva junta para que la pieza sea simétrica. Ahora vamos a crear otra pieza de chapa metálica en el mismo par estudio, pero utilizando un método diferente, dar espesor. Dar espesor funciona de forma similar a convertir, pero puedes seleccionar caras de sólidos, superficies y croquis. Vamos a reutilizar la cara superior del sólido base y seleccionar la arista superior como un pliegue. Puedes ver que interfiere con la pieza de chapa anterior, lo que se puede solucionar fácilmente indicando una equidistancia igual al espesor de la chapa. Existe una holgura entre las dos chapas, así que vamos a editar la brida de la primera pieza. Puedes añadir más bridas o editar una existente. Como esta pestaña es parte de una operación brida, la longitud está fija, pero puedes utilizar el comando mover cara para cambiar la longitud solo de las pestañas seleccionadas. Mover cara se puede utilizar para cambiar la longitud de una pestaña, su ángulo o alineación. Para eliminar el material sobrante, simplemente utilizamos un comando de extrusión eliminando material con la opción hasta el siguiente. Pero aún nos faltan los alojamientos para ubicar los componentes en el ensamblaje, así que volvemos al ensamblaje, insertamos las piezas y creamos una edición en contexto para ver todas las piezas juntas. Ahora podemos editar la tapa y añadir cortes para ubicar el resto de componentes. De nuevo, lo único que necesitas hacer es crear un croquis en cada cara, referenciando a los componentes en contexto y extruir eliminando material de la tapa. Como las piezas de chapa metálica se han diseñado en el mismo par estudio, puedes editar ambas al mismo tiempo o crear un nuevo contexto que muestre solo las piezas que necesitas ver. La última pieza que necesitamos es un soporte de chapa metálica, que crearemos utilizando un croquis existente y la opción de extrusión del modelo de chapa metálica. Esta opción funciona con líneas de croquis encadenadas. El material se puede ubicar a ambos lados del croquis y los pliegues se añaden automáticamente. Puedes extruir una distancia ciega o simétrica, del mismo modo que con el comando de extrusión. La única diferencia es que todos los pliegues, la chapa desplegada y las tablas de pliegue se generan también para ti. Uno de los beneficios de los par estudios es que puedes reutilizar operaciones de otras piezas, así que para añadir los cortes, reordena la operación de corte y edita el alcance de la operación. Mientras el modelo de chapa metálica esté activo, cualquier corte añadido se hará normal al espesor de la chapa, como si se hubiera añadido sobre la chapa desplegada.
Si nos fijamos en este corte, veremos que solo la arista superior estará en contacto con la cara seleccionada. Lo último que tenemos que hacer en esta pieza es acortar las pestañas de los extremos. Esto se puede hacer fácilmente utilizando el comando mover cara, que reconoce que la pieza es un modelo de chapa metálica y automáticamente añade desahogos de pliegue. Añadimos más cortes a las piezas de chapa metálica, que se crearán normales al espesor de la chapa. Si quieres crear un corte que no sea normal, puedes hacerlo añadiendo la operación finalizar modelo de chapa metálica. Cualquier operación creada después no se añadirá a la chapa desplegada. Esta operación convierte una pieza de chapa metálica en una pieza normal, a la que puedes añadir cortes, soldaduras o deformaciones y embuticiones como estas, que se pueden añadir manualmente o utilizando operaciones de Feature Script personalizadas. A menos que necesites crear este tipo de operaciones, no es necesario añadir la operación finalizar el modelo de chapa metálica. Finalmente, si necesitas generar el DXF de la chapa desplegada o crear un plano, abre la vista de chapa desplegada, pulsa con el botón derecho y selecciona Crear dibujo de chapa desplegada. Puedes crear una vista a escala 1:1 de la pieza y exportarla como DXF o detallar la vista con líneas de plegado y cotas. Las herramientas únicas de chapa metálica de Onshape, junto con los Par Studios multipieza y el diseño en contexto de ensamblaje, hacen de Onshape una herramienta de diseño sin igual. Encontrarás la nueva opción Equidistancia en la operación de extrusión para todas las condiciones de profundidad de extrusión del tipo hasta un elemento. Al introducir una equidistancia, verás que se mantiene la distancia de separación indicada con respecto al elemento seleccionado. Puedes utilizar la opción de equidistancia en la segunda dirección de extrusión con cualquier condición de profundidad del tipo hasta un elemento. Otra de las mejoras que encontrarás en esta versión está al añadir cotas en los dibujos de Onshape. Ahora, al crear las cotas, se destacan los elementos seleccionados, haciendo más sencillo verificar que son los deseados antes de ubicar las cotas.